Hola, buen día. Hoy voy a tratar el tema de el examen 70761. Espero que me acompañen y que eh, cada día sea lo mejor para usted y para mí. Me llamo Oscar Ortiz, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia, y tengo la intención de presentar el examen de certificación 70721 SQL Server Query Data with Transfer Transact SQL Server SQL. Eh, yo tengo aquí los días, aunque obviamente sé que hoy es 6 de enero de 2017, 6 de noviembre de 2017, pero vamos con toda la actitud para iniciar ese proceso. Lo primero que vamos a hacer es, vamos, vamos a ver, bueno, lo primero que vamos a hacer es simplemente, yo hice este cuadro donde están los días, los días de cada actividad, aunque yo debí haber empezado hace 2 días. Y pues la idea de esto es certificarme para el día 2 de diciembre. 2 de diciembre de 2017. Entonces, pues ahí vamos a ver cada tema y pues ahí voy a hacer lo mejor posible pues para explicarles y pues para repasar. Yo tengo lo siguiente, yo creé esta máquina virtual. Bueno, yo creé esta máquina virtual simplemente pues para realmente em, para realmente coger SQL Server y pues explotarlo lo más que pueda. Yo tengo los siguientes material de apoyo. Tengo el 29761 que vendría siendo lo del material de estudio oficial de Microsoft. Tengo también la presentación de Microsoft como tal. Y tengo, bueno, esto es algo de más adelante. Entonces vamos a dar comienzo con la introducción. Introducción a SQL Server, a Microsoft SQL Server 2016. Entonces vamos a ver, eh, bueno, entonces aquí nos dice que la estructura básica, SQL Server, las ediciones y las versiones y cómo podemos utilizar SQL Server Management Studio, ¿sí? Entonces lo primero que necesitamos entender es qué es SQL Server. SQL Server es un motor relacional de base de datos donde nosotros lo que utilizamos es SQL Server mm, en la máquina, ¿sí? Aunque ya existe en ambiente Windows, aunque ya existen otras versiones como Azure o otras versiones como Linux. La versión 2017 ya viene con Linux para Linux, de hecho. Entonces, esto lo único que es simplemente un almacenamiento de información y de ahí nosotros capturamos la información y podemos nosotros procesarla como nosotros queremos. Un ejemplo, no creo que lo vamos a hacer porque este curso va a ser bastante básico. Entonces, lo de bueno, la relación de base de datos, entonces pues obviamente nosotros podremos realmente mirar. Entonces, introducción to SQL Server 2016. Entonces, nosotros podríamos utilizar aquí, simplemente nosotros podríamos realmente visualizar qué es SQL Server, cómo se explota y cómo nosotros podríamos trabajar con este, esta base de datos. Esto es básico y entonces esto vendría siendo como la estructura básica. Entonces el master, que vendría siendo la base de datos del sistema, la configuración del sistema, o sea, ahí es donde quedan radicadas todas las templates que se despliegan en cada base de datos. Si nosotros modificamos esta master, nos va a afectar de manera activa
las demás bases de datos cuando nosotros la creamos. El model entonces vendría siendo lo de la base de datos, y nosotros podríamos utilizar el, no sé, el esquema de base de datos o la plantilla de base de datos que nosotros podremos utilizar, ¿sí? Este model y este master nosotros podremos, si nosotros tenemos un avanzado conocimiento en SQL Server, nosotros podremos llegar y modificar tanto el model o el master, ¿sí? El MSDB, ese vendría siendo pues el agente de SQL Server, o también nosotros podremos ahí radicar jobs o alertas que se procesan con cierta periodicidad, sea el tiempo que nosotros necesitemos que estos jobs o estas alertas se queden configuradas. Y lo otro sería el tempdb. ¿TempDB qué significa? Simplemente es las tablas temporales que nosotros utilizamos mientras nosotros estamos trabajando con SQL Server, y si nosotros no le damos un commit o un rollback, bueno, un commit más que todo, entonces nosotros lo que hacemos es simplemente ir almacenando aquí en TempDB, todo lo que nosotros necesitamos. Listo, entonces vamos a continuar con el tema de esquemas. Bueno, entonces esto ya, bueno, aquí nosotros también tendríamos que ver cómo son las tablas. Bueno, que obviamente vamos a trabajar aquí con los esquemas. Este esquema simplemente vendría siendo la forma lógica de que nosotros tenemos pues los esquemas. La típica siempre es DBO. Entonces DBO o Database Owner, ¿sí? Eso es lo que significa. Aunque nosotros podríamos crear cuántos esquemas nosotros necesitemos. Por ejemplo, Database, por ejemplo, podría ser lectura, read, o escritura, o simplemente nosotros podríamos crear un así, o así. Entonces sería lectura, escritura, y nosotros podríamos darle permisos. Eso es un tema más avanzado, pero pues nosotros podremos crear cada uno de estos con permisos. Si desean, nosotros podríamos saber. ¿Sí? Ok, listo. Las tablas son simplemente lugares donde radica la información, y nosotros como desarrolladores nosotros podríamos explotar cada una de estas tablas. Eso ya vendría siendo un tema de formalismo, la N for- las, for- las formas normales. Entonces nosotros podremos crear de las 6 que nosotros tenemos, las 6 N normales, nosotros podremos crearlas, pero eso ya es un tema más avanzado, ¿sí? Y las vistas, simplemente las vistas lo que hacen es recopilar información de todas las tablas que nosotros tenemos y sacar datos de una tabla, de otra tabla, de otra tabla, y nosotros podríamos tener unas vistas generales o unas vistas detalladas. Eso más adelante nosotros lo vamos a ver. Bueno, entonces nosotros lo que podríamos utilizar con esto vendría siendo un cliente de base de datos. Simplemente nosotros tenemos una base de datos y nosotros utilizamos un cliente, que más adelante voy a explicar qué significa, para aprovechar todo el core de esa base de datos, ¿sí? Entonces el cliente de la base de datos, aunque obviamente esto se tiene que se trabaja por ambientes. Entonces, por ejemplo, el servidor de base de datos, el servidor de aplicaciones, los servidores clientes, simplemente vendría siendo un efectivo para esto. El cliente servidor, eso hace referencia a la separación de funciones. El software cliente y la máquina base de datos, ¿sí?
y la base de datos es el acceso a otras bases de datos mediante la red, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros podríamos tener múltiples bases de datos, múltiples instancias en una base de datos, ¿sí? Las instancias vendría siendo eh, las, eh, las sesiones que nosotros tenemos de esa base de datos. Entonces, nosotros podríamos crear cuantas instancias necesitemos, pero pues cada instancia va a requerir su base de datos y obviamente su licenciamiento. Pero esto nosotros podremos utilizar cuantas nosotros deseamos, ¿sí? Los queries. Entonces, el tema de los queries es interesante, ¿sí? Porque esa es la base del SQL Server. Realmente las bases de datos son simples motores de bases de datos y nosotros lo que hacemos es desarrollar mediante comandos de query estas tablas, estas bases de datos, ¿sí? Entonces vamos a crear aquí, entonces aquí nos dice no, listo, entonces vamos a crear el create table employees y nosotros necesitamos crear el employee ID, el nombre, el apellido y el primer nombre o first name, y después nosotros llegamos y simplemente nosotros creamos los datos y ya. Entonces, por ejemplo, insert into dbo employee y pues simplemente nosotros creamos esto y nosotros creamos nuestra consulta. Entonces, realmente esto es bastante simple. Entonces, podríamos crear realmente. Entonces, simplemente nosotros vamos a adelantarnos con este paso. El Magnamin Studio, esta es la versión 17,4. Aquí nosotros tenemos las versiones de tipo servidor, entonces el Database Engineers o la base de datos, Analysis Services, Reporting Services e Integration Services. Nosotros necesitamos simplemente Database. El Server Name, eso simplemente sería el nombre de la máquina o el nombre de la instancia que nosotros necesitamos darle. Aquí simplemente yo la tengo como Oscardo-1 porque yo simplemente tengo en esta máquina, solamente tengo una instancia. O sea, yo la dejé en la raíz. Y aquí esto es lo más interesante. En esta versión de SQL Server nosotros podríamos crear nosotros podríamos autenticarnos con cualquier tipo de sistema. Por ejemplo, Windows Authentication, ¿sí? SQL Server Authentication, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener dos tipos de autenticación. Estos son los comunes en las versiones anteriores a la 17, ¿sí? Directorio activo universal con MFA, ¿sí? Con password o con integrada, ¿sí? Entonces, pues obviamente ahí nosotros podríamos realmente nosotros podríamos trabajar con cualquier tipo. Entonces, por ejemplo, Oscardo y ay, no sé. Bueno, entonces ahí sería, nosotros tenemos múltiples usuarios y nosotros deseamos conectarnos a un servidor y nosotros necesitamos un usuario autenticado y nosotros estamos dentro del dominio. Entonces nosotros podríamos aquí darle el dominio y ay, no sé, espérate un segundo. Listo. Ah, bueno, ahí sería backslash, no slash, y mi usuario. Y aquí vendría siendo la clave, ¿sí? Y así, él va al servidor de base de datos y el servidor de base de datos va al dominio y revisa. Listo, Oscardo slash mi usuario, sea como se llame, tiene ese acceso. Si sí, entonces lo deja entrar. Si no, no lo deja. ¿Listo? Entonces, esto simplemente es básico. Entonces, simplemente yo tengo el Oscardo-administrador, ¿sí? Ese es el usuario de la máquina. Listo, entonces aquí nosotros tenemos nuestra base de datos. Entonces vamos a crear nuestra nueva query y vamos a hacer simplemente, vamos a mirar, aquí está master model,
MSDB y TEM, ¿sí? Las otras son de reporting services. Nosotros, ese tema nosotros no tenemos que verlo en este curso, ¿sí? Entonces dejémoslo aquí en master. Entonces nosotros vamos a crear realmente database y entonces ejemplo. ¿Listo? Entonces nosotros podríamos darle aquí en execute o simplemente F5. Vamos a ejecutar F5 y ya nos sale ahí. Listo, entonces aquí ya nosotros hemos creado la base de datos. Aquí nosotros podríamos desplegarlo y simplemente nosotros podríamos coger aquí ejemplo ya. O nosotros podríamos utilizar use ejemplo y ya, simplemente aquí ya nos cambió. Aquí nos aparece. ¿Listo? Y ahí nosotros podríamos crear cualquier clase de ejemplo. Bueno, entonces por un segundo. Entonces vamos a crear este usuario. Simplemente cogemos, copiamos y vamos a hacer lo siguiente. Esta parte sí es muy interesante. El Go. El Go se utiliza es para darle el salto de línea y decirle al compilador de SQL Server que hasta ahí va la instrucción y que siga con la siguiente, ¿sí? Entonces mira, entonces por ejemplo vamos a darle F5, vamos a darle execute aquí simplemente. Listo, ya se ha creado y ya simplemente nosotros podemos visualizar, aunque obviamente hay que actualizar la base de datos. Listo, entonces aquí ya aparece y vamos simplemente vamos a hacer un ejercicio. Simplemente vamos a darle select, vamos a escoger las 1000 primeras, obviamente solamente tenemos la primera y vamos a coger y ahí ya nos aparece el archivo. Si nosotros vemos simplemente employed de 121, este es O'Neill y este se llama Carnole, ¿sí? La N es para internacional, ¿sí? Pero eso más adelante vamos a continuar, vamos a explicar por qué la N deberíamos utilizarla casi siempre, ¿sí? Pero pues obviamente si nosotros necesitamos aquí crear Oscar Ortiz y simplemente vamos a hacer listo, y si nosotros volvemos a ejecutar nos van a aparecer ahora dos personas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo llego e intento hacer ¿Qué pasa? Nos va a decir que ya la información ya esa se ha modificado. Entonces aquí nos dice que se ha creado. Entonces se encuentra en la base de datos. ¿Listo? Entonces nosotros no podremos volver a modificarlo. Bueno, esto también se puede modificar, ¿sí? Entonces pues vamos a continuar. ¿Listo? Entonces aquí nos dicen que SQL Server la versión y la edición. La versión sería entonces desde la 1.0 en 1989 hasta la 16, aunque ya obviamente ya 2017 nos ha salido la otra versión, la 2017, pero pues obviamente nosotros estamos en el curso de 761, que es SQL Server. Entonces este vendría siendo 2016, ¿sí? Si nosotros vemos, tiene, pues va continuando y es más o menos similar. La 1.0, la 1.1, la 4, 4.2, la 4.2.1, después con la 6, la 6.5, la 7, que es lo más parecido al
al cambio que se le hizo de SQL. Después la 2000, la SQL Server 2000, la 2005 que fue la primera versión de Magnament, porque antes era otro editor que se utilizaba, 2008, 2010, 2014, 2014, la 2008 era también, en el 2010 se creó la 2008 R2, ¿sí? Aquí lo lógico debió haber sido SQL Server 2010, pero pues obviamente eso es algo de marketing de la empresa. 2014 y 2016. Ya próximamente vamos a ver 2017. Las ediciones, entonces, existen las Mains Edition y las otras versiones. Existe la Enterprise o la empresarial, la estándar, que es la más básica, la Business Intelligence. Solamente nosotros utilizamos la Business Intelligence cuando nosotros ya tenemos un recorrido bastante intenso en SQL Server. Azure Database, que es simplemente la nube como tal. La Developer, aunque esta casi no se utiliza, es muy poco las personas. La Express, que nosotros tenemos las condiciones de que esa es la gratuita realmente. Nosotros tenemos hasta 10 GB de procesamiento de información, 4 instancias y demás. Y la Compact, que es una versión simple de SQL Server, aunque esto es para más para móviles, ¿sí? Aunque esa realmente como que poco. Después empezamos con el siguiente tema, que es el Management. Simplemente esto sería lo siguiente. SQL Server como tal sería el motor de base de datos y el Management vendría siendo otro componente, otra instancia no, pero otro componente, ¿sí? Entonces nosotros podríamos realmente vamos a realmente hacer la base de datos. Vamos a utilizar, bueno, entonces este vendría siendo SQL Server y este vendría siendo el Magnament, ¿sí? Esto podría trabajarse de manera que independiente, ¿sí? Nosotros podríamos tener en SQL Server, entonces, SQL Server, y nosotros podríamos manejar este es opcional, ¿sí? Si nosotros tenemos un ambiente empresarial, nosotros no nos interesa nada del Magnament, porque ese vendría siendo el editor de SQL Server. Simplemente nosotros tenemos nuestro SQL Server, nosotros tenemos nuestros compilados ya, bueno, compilados, si nosotros podríamos llamarlo así, nuestra base de datos, y nosotros así podríamos trabajar, ¿sí? Simplemente con la base de datos. Pero el SQL Server en el Magnament, ese vendría siendo una tarea bastante interesante. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros podríamos operar aquí. Nosotros podríamos operar directamente en SQL Server, ¿sí? Y nosotros podríamos modificar, ¿sí? Entonces se vendría siendo lo más indicado, lo que más recomiendan es que SQL Server está en un lado y el Magnament no debería estar instalado en la máquina, ¿sí? Pero pues obviamente eso vendría siendo algo de manejo, simplemente. Listo. Entonces, aquí sería lo de SQL Server. Y simplemente nosotros podríamos, bueno, otra vez. Esto vendría siendo la operación. Entonces, por ejemplo, mira. El de base, no sé qué. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar, bueno, algo interesante. Nosotros podríamos utilizar el Magnament para crear tanto soluciones o proyectos o SQL Server. Me explico. SQL Server nosotros podríamos utilizar cualquier tipo de archivo. Nosotros podríamos almacenar
SQL Server, listo, modifiquemos este. Nosotros podríamos entrar y visualizar dónde está el SQL Server. Listo. Y aquí nosotros podríamos, realmente nosotros podríamos cancelar este, podríamos aquí abrirlo y simplemente nosotros podríamos visualizar el SQL Server. Bueno, esto debería abrir. Ok, listo, ya abrió. Listo, y ya. Simplemente así y ya nos abre, ¿sí? Nosotros podríamos utilizar este SQL Server así de esta manera. Nosotros podríamos también guardar la aplicación como una solución. A ver. Entonces nosotros podríamos aquí crear una solución, o nosotros podríamos crear una solución o un proyecto. Sí, simplemente nosotros deseamos es simplemente modificar el proyecto, o nosotros necesitamos abrir la solución, o simplemente necesitamos abrir un SQL, ¿sí? Entonces esto vendría siendo solución, vendría siendo lo grande, lo extenso. El proyecto, si nosotros tenemos bastantes proyectos dentro de una misma solución, o simplemente abrir el SQL Server, ¿sí? Entonces este vendría siendo bueno, entonces el proyecto, la solución, proyecto, o el SQL Server, el SQL, el archito, ahí nosotros tendríamos nuestra jerarquía: primero solución, después proyecto, nuestro SQL Server. Generalmente siempre lo he trabajado con proyecto, ¿sí? Listo. Aquí entonces vendríamos teniendo las opciones, bueno, el objeto, el explorador de objetos. Entonces podríamos crear aquí, nosotros tenemos aquí nuestro SQL Server, pero nosotros podríamos conectarnos perfectamente aquí a distintas bases de datos, así sea local o remoto, ¿sí? Más adelante les explico por qué remoto. Nosotros podríamos hacer lo mismo que aparece al inicio de autenticación, o nosotros podríamos conectarnos a otro motor de base de datos, ¿sí? Sea MySQL, o sea Oracle, o sea Postgres, o sea MariaDB, o sea, no sé, eso sí depende de cada quien, lo que necesite, ¿sí? Esto es genérico. Luego las bases de datos, entonces pues aquí nosotros tenemos las tablas estándar, los snapshot, las tablas de representación. Aquí simplemente tenemos la de ejemplo. Entonces aquí, bueno, esta no nos permite a nosotros realmente hacer esto. Las tablas, entonces las tablas de sistema, external table, listo. Entonces, por ejemplo, mira, columnas, las 3 columnas que nosotros creamos, los keys, los constraints, los triggers, los índices y las estadísticas. Bueno, las vistas, los recursos externos, los sinónimos, la programación, que esto vendría siendo un tema mucho más avanzado, los start procedures, los functions, los database triggers, los assemblies, los types, los rulers. Este también, el de service brokers, el storage y la seguridad. Nosotros podríamos tener la seguridad determinada por la base de datos, o nosotros podríamos darle una seguridad global, ¿sí? Entonces nosotros aquí, tanto acá como acá, seguridad, este vendría siendo por toda la base de datos, este vendría siendo por toda la base de datos, y este nosotros podríamos darle toda la seguridad, pero a esa base de datos. ¿Entendido? Listo, entonces ahí nosotros podríamos realmente visualizar todos los objetos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Nosotros podríamos editar
nosotros podríamos realmente hacer que nosotros podemos simplemente visualizar qué bases de datos nosotros podríamos ver y cuáles no, ¿sí? Aunque yo tengo el DBO, o sea, el Logner. Luego tenemos este comando, ¿sí? Entonces vamos a utilizar otra vez, este ya lo creamos, entonces vamos a utilizar este ejemplo. Entonces nos va a decir que la base de datos ya fue creada. Entonces simplemente nosotros utilizamos el select from employed y simplemente nos sale a nosotros dentro de nuestro marco. Entonces nos aparece aquí arriba nuestro query start y aquí simplemente nos salen los resultados. Entonces nosotros podríamos ver resultados y nosotros los mensajes, ¿sí? Dos columnas que nos han salido, dos filas que nos han salido. Nosotros también podríamos aquí simplemente visualizar todos los ejemplos que nosotros tenemos. Podríamos crear, ¿sí? Pues podríamos crear no sé, un database o un create. Mira, simplemente le doy acá y ya nos aparece a nosotros donde que nosotros queremos utilizar este ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos aquí crearlo. Entonces mira, así, simplemente nosotros podríamos eliminar y ya. Esto nos sirve, ¿no? Este feature nos parece muy interesante porque nosotros podríamos utilizarlo y de esta manera nosotros podríamos solventar muchas de las dudas que nosotros tenemos, ¿sí? También las propiedades, ¿sí? También las propiedades y nosotros podríamos mirar aquí en files o en archivo. Entonces nosotros tenemos aquí las mismas condiciones, el editar, el view o el vista. Nosotros podríamos también editar el proyecto, el depurar, que este sí es bastante interesante, el tools. Nosotros podemos utilizar esta herramienta como tal, como nosotros deseemos, y podemos ahí modificarlas, las opciones de ventana y el help, ¿sí? Aunque este help simplemente nos manda a nosotros a una página para que nosotros descarguemos el material que nosotros necesitamos. Entonces pues démosle aquí en option. Entonces aquí simplemente nosotros podríamos visualizar la versión que nosotros estamos utilizando y ahí nosotros podríamos realmente visualizar. Si te dicen a ti qué versión de Magnamind estás trabajando, tú podrías mandar el 17,3.3 o simplemente la versión que esa vendría siendo la 14.0.1799.0. Eso es dentro del conocimiento de versiones, pero pues obviamente la compatibilidad es más o menos, porque eso tampoco es que sea así tan de chévere. ¿Listo? Entonces, este tema ya fue visto. Queries. Bueno, entonces este material próximamente va a estar en la web. Bueno, este ejercicio vendría siendo lo que nosotros quisimos utilizar, ¿sí? Entonces aquí nos dice, listo. Simplemente este ejercicio vendría siendo uno de básico y nosotros, bueno, entonces se podría hacer. Tú puedes que SQL Server Database tener múltiples instancias. Sí, nosotros podríamos tener cuantas instancias nosotros querramos, pero pues obviamente esto va a incidir en el rendimiento del servidor. ¿Por qué? Porque esto incide. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a utilizar otro diseñito. Vamos a utilizar otro diseñito. Entonces no lo vamos a guardar. O sí, guardémoslo. SQL Server. Listo. Entonces, nosotros podríamos diseñar simplemente el sistema operativo. Nosotros tenemos nuestro sistema operativo. Y nosotros podríamos tener cuántas instancias nosotros deseemos, ¿sí?
una instancia, otra instancia, otra instancia, ¿sí? Pero cada instancia de estos, primero debemos trabajar con el número de instancias licenciadas, ¿sí? O sea, pues ahí a lo legal podría ser nosotros tener las 4 instancias, pero cada instancia se debe cancelar, ¿sí? Se debe pagar las licencias. Si nosotros estamos así simplemente desarrollando, pues por hobby o por aprender, no nos interesa. Instancia, ¿sí? Instancia, instancia. Oh, instancia, ¿sí? Entonces podemos tener cuentas, pero esto va a incidir primero en el tamaño de la base de datos, ¿sí? Esto, cada base de datos va a utilizar un tamaño realmente grande de base de datos y también en el desempeño de la aplicación, ¿sí? Nosotros no es lo mismo tener un servidor SQL Server, un servidor de Windows. Ah, esta vaina. Server 2012 o 16 o 16 o 18, 30, no sé qué. Y nosotros no podríamos crear aquí instancias, pues porque esto también incide en el rendimiento, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener 2, 3, 5, 20, 10, 50 instancias, pero realmente esto incide en el desempeño del servidor, ¿sí? Sí, si nosotros tenemos este de 16 gigas, 6 gigas, cada instancia de estas utiliza, no sé, digamos 8 gigas, 8 gigas y aquí otras, esta utiliza 10 gigas. Estoy hablando en términos genéricos y esta tiene 12 gigas. Obviamente nosotros necesitamos es algo, entonces obviamente se nos va a convertir muy lentamente en algo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Listo. Entonces, les voy a dejar el material, voy a dejar el material en los comentarios aquí en mi sitio web. Entonces simplemente oscardev.wordpress.com y simplemente aquí vamos a llevar el material simplemente. Entonces ahí yo coloqué el 20761 B. Ese vendría siendo más interesante. No sé si les parece bien, dale like. Si no, suerte, suerte, bien, bien, bien. Si les gusta, bien, continuamos. Si no, no importa. Entonces, nos estamos hablando. Listo. Chao.